Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra de Dios vive y permanece para siempre. En esta declaración es la que nos motiva y por esa razón nos encontramos todos los días en este espacio que llamamos Reavivados por su palabra. Día a día, capítulo a capítulo, una lectura reflexiva, un encuentro diario y personal con Dios y con el mensaje de las Sagradas Escrituras. Hoy nos detenemos en Levítico capítulo 4, pero antes pedimos la bendición de Dios. Señor, que habitas en el cielo y que también habitas en el corazón de los que te buscan con sinceridad, te pedimos que nos conduzcas en el estudio de tu palabra. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. En los primeros 3 capítulos de Levítico encontramos las ofrendas que se presentaban para los sacrificios voluntarios. Desde el capítulo 4 en adelante, nosotros nos encontramos con otro tipo de ofrendas. Nos encontramos con 2 tipos de sacrificios obligatorios. Ya no eran voluntarios como los de los primeros 3 capítulos. Eran sacrificios obligatorios. ¿Por qué? Porque es la ofrenda presentada por haber violado los mandamientos de Dios y buscar la purificación, y las ofrendas por el pecado que incluían la restitución y que significaban también la liberación de la culpa. Hoy nos detenemos en el capítulo 4, ofrendas por el pecado. Habló Jehová a Moisés y le dijo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona peque involuntariamente contra alguno de los mandamientos de Dios sobre cosas que no se han de hacer y hace alguna de ellas, si el que peca es el sacerdote ungido, haciendo así culpable al pueblo, ofrecerá a Jehová por el pecado que ha cometido un becerro sin defecto como expiación. La ofrenda incluía la muerte de un animal que tenía que ser sin defecto, sin mancha, tenía que ser perfecto, porque la ofrenda era lo mejor, y la muerte, el derramamiento de sangre, porque representaba al gran Cordero de Dios, cuya sangre sería derramada para redimirnos de nuestros pecados. Después se explica el versículo 4 cómo llevará, y explica cómo lo matará, explica todo ese ritual del sacrificio. En el versículo 11 habla de la piel del becerro, de su carne, su cabeza, sus piernas, su parte interna. El versículo 13 dice, si ha sido toda la congregación de Israel la que ha errado involuntariamente, aunque la falta haya quedado oculta a los ojos del pueblo, son culpables de haber hecho algo contra algunos de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer. O sea, el sacerdote tiene que ofrecer primero por él, la ofrenda es primero por él y segundo por el pueblo. Este sacerdote ilustraba al sacerdote Jesús. Jesús no necesitó ofrecer ofrenda por sus pecados porque no había pecado en él. Así que Jesús actuó como sacerdote y como ofrenda directamente por el pecado del pueblo. Los detalles continúan y nosotros podemos leer, por ejemplo, en el versículo 20, haciendo con aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará con él. Así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón. Sacará después el becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el becerro. Es un sacrificio de expiación por la congregación. Así como la persona tiene que ser expiada, perdonada, purificada, también la congregación tiene que hacerlo. Versículo 22. Si el que peca involuntariamente es un jefe cometiendo una falta contra alguno de todos los mandamientos de Dios, sobre cosas que no se han de hacer, es culpable. Entonces, si es culpable, también tiene que presentar una ofrenda para expiar, es decir, para perdonar. La paga del pecado es la muerte,
Por eso la muerte del animalito representaba la muerte del pecador y simbolizaba la muerte del Hijo de Dios en una muerte sustitutoria. Así como el animal ocupaba el lugar del pecador, el Hijo de Dios habría de ocupar el lugar del pecador. La muerte del animal era simbólica, o sea, era real, pero no era una representación de la muerte real del Hijo de Dios pagando nuestros pecados. Versículo 27. Si alguna persona del pueblo peca involuntariamente cometiendo una falta contra alguno de los mandamientos de Dios en cosas que no se han de hacer, es culpable. Y entonces otra vez ahí viene todo el procedimiento y toda la explicación. Versículo 32. Si trae un cordero como su ofrenda por el pecado, deberá ser una hembra sin defecto, pondrá su mano sobre la cabeza, la degollará como expiación, etcétera. Continúan todos los detalles y todo el ritual, cómo participar del sacrificio, cómo transferir a través de la sangre que rociaba aquel lugar, los pecados eran transferidos al animal, del animal eran transferidos al santuario, y después un día al año se producía una purificación del santuario y eran transferidos allá afuera y lejos del campamento, porque finalmente los pecados, todos, serán cargados sobre el diablo, que lo llevará no para perdón de otros, sino que lo llevará como el responsable final de los pecados. Y cuando él sea destruido, entonces se escribirá la última instancia de esta historia de pecado, y el pecado nunca más, y el mal no se levantará dos veces, y todo será armonía, y todo será perfección, y todo será vida para siempre. Estas ofrendas, estos sacrificios que ilustraban el accionar, el movimiento del pecador en su aproximación, en su llegada al santuario, en su búsqueda del perdón, en su respuesta a la iniciativa de Dios de buscar, de perdonar, de restaurar, de sanar, de salvar. Y esto no era solo para ellos, esto es también para nosotros. El mismo procedimiento ocurre hoy. El santuario del cielo todavía está vigente. Ese santuario del cielo vigente que abre para nosotros esta maravillosa instancia de salvación. Ese Cristo que intercede, que ofrece sus méritos, que ofrece sus sacrificios, para que recibidos por intermedio de la fe, hagan de cada uno de nosotros personas perdonadas, purificadas, restauradas, recuperadas, llenas de fe, llenas de esperanza. Amigos, el santuario ilustra en plenitud la esencia de un Dios que vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. Fue por eso que cuando Pablo pensaba y escribía sobre el plan de salvación, dijo: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿A dónde nos vamos a ir? ¿Qué sentido tiene rechazar? Por eso el mismo apóstol dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro para alcanzar la salvación. En estos momentos yo quiero hablar con Dios a través de la oración, colocando nuestra vida en sus manos. Vamos a orar.
Padre que estás en los cielos, gracias por este maravilloso plan de salvación. Gracias porque nos buscaste y nos buscaste para salvar. Y gracias porque podemos aceptarte para ser salvos. Nos acercamos con confianza. Necesitamos el oportuno socorro, sentir la paz del perdón y la seguridad de una vida para siempre a tu lado. Reconocemos nuestros pecados y pedimos nos perdones y nos limpies y nos laves en la sangre de Jesús. También te suplicamos que nos dirijas, nos reconocemos tu propiedad. Ayúdanos a seguir tus orientaciones. Te lo pido, te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Una nueva jornada, un día más y un capítulo más para conocer la voluntad de Dios. Estamos enraivados por su palabra y en este sector titulado Creed en sus profetas. Tenemos también no solamente la compañía de nuestro Dios, que es lo más importante aquí en nuestro programa y por supuesto en la Nuevo Tiempo, sino también para complementar la palabra de Dios tenemos el consejo inspirado del Espíritu de Profecía que nos trae el pastor Bruno Razo. Y lo hacemos con alegría, saludándote, saludando a todos nuestros amigos y hermanos, contentos porque podemos en la Biblia y en el Espíritu de Profecía crecer en nuestra experiencia religiosa, cristiana, porque creyendo en Dios estamos seguros y creyendo en sus profetas somos prosperados. Qué bueno. Hoy, como ya hemos visto, estudiamos en la Biblia, Levítico capítulo 4, ahora vamos a ampliar con los escritos del Espíritu de Profecía. Pues bien, entonces vamos a la tarea. Hemos estado viendo estos últimos días que el libro de Levítico se ocupaba de las regulaciones sobre los sacrificios, porque era lo que los levitas tenían que realizar, ¿no? Y entonces ahora Dios se propone mostrarles un tipo de sacrificio, un tipo de ofrenda que muchos consideran que era la más importante. Se afirma que de todas las ofrendas que traía el pueblo de Israel al tabernáculo, la ofrenda por el pecado era la más importante. ¿Cuál sería la razón? Voy a leer directamente del Espíritu de Profecía respondiendo a esa pregunta.
La obra del sacerdote en el servicio diario consistía en presentar ante Dios la sangre de la ofrenda por el pecado y también el incienso que subía con las oraciones de Israel. Así es como Cristo ofrece su sangre ante el Padre en beneficio de los pecadores, y así es como presenta ante Él, además, junto con el precioso perfume de su propia justicia, las oraciones de los creyentes arrepentidos. Tal era la obra desempeñada en el primer departamento del santuario en el cielo. ¿Por qué entonces esa era la ofrenda más importante? Porque el sacerdote presentaba la vida pecaminosa de quien se acercaba al templo y al mismo tiempo el incienso que expresaba el ruego hacia Dios. Y esa es la obra de Cristo. Claro. Cristo presenta su sangre derramada por nosotros y también presenta nuestro ruego, nuestra súplica al Señor. Solo que además Él le incorpora su propia justicia, que en definitiva es la que nos hace aceptos delante de Dios. Dios no nos recibe por lo que somos, sino por lo que llegamos a ser transformados por su gracia. Así que por eso esa era la ofrenda más importante, porque representaba la plenitud de lo que Jesús hizo para salvarnos. Eso significa que al momento en que el hombre se presentaba en la puerta del tabernáculo del santuario, llevaba su corderito y el sacerdote sacrificaba allí, el cordero recibía esa sangre, esa transferencia, esa sangre, en realidad no era que tenía alguna propiedad mágica, sino era un símbolo de algo que habría de venir. Totalmente, totalmente. O sea, la sangre no tenía una propiedad mágica. La sangre, dice, como la sangre limpia, y en realidad la sangre está manchando, está ensuciando. Claro. Es la sangre de Cristo la que nos limpia. Es una representación. Esta es sangre contaminada, es la sangre de mi vida de pecados. Y es transferida al Cordero, que es inocente. Pero ese Corderito no es el que me salva. Me ilustra al Cordero que me va a salvar. Por eso ya hemos mencionado que la salvación en la Biblia tiene 3 tiempos. Cuando Jesús muere por nosotros, me salva de la condenación del pecado. La paga del pecado es la muerte. Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Jesús muere, Él me salva de la condenación del pecado. Hoy, cuando arrepentidos confesamos nuestros pecados, Jesús, que intercede por nosotros en el santuario, coloca sus méritos, su justicia a mi favor. Entonces Él me salva de la culpa del pecado. Tengo paz, tengo perdón. Pero el pecado sigue existiendo en el mundo. Hay enfermedad, dolor, miseria, cárceles, muerte. Entonces cuando el Señor venga, me va a salvar de la presencia del pecado. Y nunca más el pecado se levantará. ¿Puede decirse entonces, en base a lo que nos ha presentado, pastor, que Cristo es la ofrenda real por el pecado? Claro, claro. La otra es la ofrenda que me anticipa, que me conduce, que me lleva a la ofrenda con mayúscula. Quiero compartir esta declaración. La divinidad se conmovió de piedad por la humanidad, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se dieron a sí mismos a la hora de formar un plan de redención. Con el fin de llevar a cabo plenamente ese plan, se decidió que Cristo, el Hijo unigénito de Dios, se entregara a sí mismo como ofrenda por el pecado. ¿Con qué se podría medir la profundidad de este amor? Dios quería hacer que resultara imposible para el hombre decir que hubiera podido hacer más. Con Cristo dio todos los recursos del cielo para que nada faltara en el plan de la elevación de los seres humanos. Por eso Él es la ofrenda. Pero hay algo todavía mucho más significativo en todo esto. Él es la ofrenda, o sea, Él es el Cordero, pero Él es también el sacerdote. Y Él es el pan, y Él es el altar del sacrificio, y Él es la fuente de la purificación. Y Él es la luz. Y Él es la luz. Y Él es todo el servicio del santuario. Claro. Él es todo para mí. Y Él es todo para usted, y para ti, y para todos.
cuando la presencia de Jesús de veras está en el corazón, la vida es totalmente distinta y es totalmente significativa. Por eso dice acá, ¿con qué se podría medir la profundidad de este amor? Cuando Pablo tiene que razonar este tema, dice, pero no hay nada, nada me puede separar de este amor. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, nada, nada, nada. Y después dice, ni dificultades, ni problemas, ni persecuciones, nada. Ni la muerte. Nada puede separarme de admitir la maravilla de este amor. Por eso el mismo apóstol dice, el amor de Cristo me constriñe. Y esa palabra constriñe no tiene nada que ver con los intestinos, ¿no? El amor de Cristo me impulsa, no me deja otra elección. ¿Sí? Yo elijo, pero con alguien que me ama tanto, no hay otra cosa que elegir amarlo también. Ahora, yo recuerdo que en alguna otra ocasión había mencionado estas palabras y yo me preguntaba, ¿de dónde habrá sacado estas palabras tan interesantes, tan motivadoras? Y resulta que la cita, y qué palabras, yo pienso que no habría otra manera de decirlo. Dice, Dios quería hacer que resultara imposible para el hombre decir que hubiera podido hacer más, ¿no? Recuerdo que lo había mencionado en alguna oportunidad. Con Cristo dio todos los recursos del cielo, todo lo mejor que el cielo tenía, ¿no? Eso es algo maravilloso que motiva, que inspira. O sea, nadie podría decir, me faltó una explicación. Nadie podría decir, me faltó un recurso. Nadie podría decir, no me dieron todo lo que me podían dar. Nadie podría decir, está complicado. Nadie podría decir, no sé qué hacer. Nadie me ayuda. Nadie me está mostrando el camino. O sea, Dios ha provisto la plenitud de la salvación para nosotros en el sacrificio de Jesús. Qué ofrenda maravillosa. Realmente eso nos conmueve, nos insta, queridos amigos, pero sobre todo nos inspira. Estamos camino al cielo y obviamente lo hacemos a través de la palabra de Dios. Por favor, tenemos unos breves instantes y ya retornamos para el cierre de nuestro programa. ¿Qué tal? Presta mucha atención a esta cita. Jacob prevaleció porque fue perseverante y decidido. Su experiencia atestigua el poder de la oración insistente. Este es el tiempo en que debemos aprender la lección de la oración que prevalece y de la fe inquebrantable. Las mayores victorias de la Iglesia de Cristo o del cristiano no son las que se ganan mediante el talento o la educación, la riqueza o el favor de los hombres. Son las victorias que se alcanzan en la cámara de audiencia con Dios, cuando la fe fervorosa y agonizante se hace del poderoso brazo de la omnipotencia. Qué lindo, ¿verdad? Esta cita tú la encuentras en el libro La Oración, escrito por Elena G. de White. No puedes perder este maravilloso libro de tu biblioteca personal. Así que te invito una vez más a que visites la página www.aces.com.ar o también puedes hacerlo visitando una iglesia adventista del séptimo día cerca o próximo del lugar donde tú te encuentres. También, si te gustan las aplicaciones y la tecnología, descárgalo como Elena G. de White del App Store o del Play Store. Volvemos ahora con la invitación final y la oración que nos despide. Hay una pregunta levantada por el apóstol San Pablo que usted y yo tenemos que contestar en algún momento, y en realidad ese momento es ahora. La pregunta dice así: ¿cómo escaparemos nosotros
si descuidamos una salvación tan grande? Te dejo la pregunta y que todos podamos darle a Dios la mejor respuesta. Querido Dios, ¿a dónde vamos a ir si descuidamos una salvación tan grande? Pero no la queremos descuidar. Estamos aquí para decirte gracias. Gracias por la inmensidad de tu sacrificio, gracias por la entrega generosa, gracias por el amor sin límites. Estamos aquí para decirte perdónanos por nuestra indiferencia, por nuestra rebeldía, por nuestra lentitud en hacer tu voluntad. Estamos aquí para decirte recíbenos como tus hijos una vez más y ayúdanos a vivir y a compartir la fe y la esperanza para que este Jesús que dio su vida por otros, por mí, también su sacrificio sea válido para todos. Bendice a nuestros hermanos y amigos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estoy reavivados por su palabra, creed en sus profetas. Nuestro compromiso, encontrarnos nuevamente, Dios mediante, el día de mañana. Hasta pronto.